El 11 de septiembre de 1891, la provincia de Almería fue testigo de una de las catástrofes naturales más devastadoras de su historia. Esta desgracia natural, conocida como la Gran Riada de 1891, dejó una huella imborrable en la memoria de sus habitantes y también en los edificios supervivientes y en las calles de las localidades más afectadas. Sin olvidar, desde luego, las inundaciones que ocurrieron el 6 de septiembre de 1888, las del 14 y 15 de octubre de 1879 y las del 21 al 23 de octubre de 1871. Ese viernes 11 de septiembre de 1891, Almería amaneció con un cielo cubierto de negro plomizo y una atmósfera cargada de humedad, aunque ya hacía un par de días que esas nubes amenazaban lluvia, pero nadie presagiaba lo que estaba a punto de suceder. Los informes meteorológicos de la época indicaban la presencia de una depresión atmosférica que se había formado en el Mediterráneo occidental. Esta depresión, combinada con una masa de aire cálido y húmedo procedente del norte de África, creó las condiciones perfectas para una tormenta torrencial. Así lo narró el diario Crónica Meridional al día siguiente de la gran tormenta. Desde antes de ayer, densas nubes cubrían nuestro horizonte, manteniéndose el barómetro algunos milímetros sobre la normal, coincidiendo con el viento de levante que persiste desde hace días en esta región. En la noche comenzó a descender la columna barométrica, anticipándose a la intensa tempestad eléctrica que ayer descargó sobre esta capital, la cual coincidió con la presión inferior de 756 milímetros anotada ayer, 4 bajo la normal. Las manifestaciones eléctricas se sucedieron con suma frecuencia y la lluvia fue abundante, convirtiendo a las pocas horas en ramblizos la mayor parte de las calles de Almería. Pero fue a partir de las 8 de la mañana cuando la tormenta comenzó a tomar forma, alcanzando su cenit entre las 8 y las 11 de la mañana. Durante este periodo, la lluvia cayó con una intensidad inusual, descargando sobre la capital alrededor de 158,3 litros por metro cuadrado en apenas 3 horas, más del doble de la caída en septiembre de 1888, en la que el pluviómetro arrojó la cifra de 63 litros por metro cuadrado. Esta cantidad de lluvia, excepcionalmente alta para la región, provocó el desbordamiento de varias ramblas, entre ellas la Rambla de Belén y la Rambla de Alfaredos. Los estallidos del trueno eran tableteados y ensordecedores, la luz de los relámpagos violácea e intensa. La lluvia en esos momentos arreció de modo tal que las calles parecían verdaderos ríos. La de Reyes Católicos iba de banda a banda, la Real era un tajo, la del Teatro un Ebro, y en fin, por casi todas las calles pendientes de la población corría cerca de medio metro del cenagoso líquido. El Paseo del Príncipe y las calles laterales presentaban un aspecto que aterrorizaba al ver las aguas que de acera a acera y con una fuerza impetuosa descendían arrastrando vertiginosamente sillas, mesas, puertas, colchones y otra infinidad de objetos. Al llegar frente al teatro principal, aprovechando la gran pendiente de la calle del teatro, las aguas se subdividían, precipitándose cual torrente bramador por las calles del teatro y Martínez Campos a la de Almadrabillas, inundadas por completo. En Puerta de Purchena, el espectáculo era aún más aterrador. Las aguas de la Rambla Alfaredos, rebosando su cauce ordinario, se desbordaban con furia por la plaza de Bilbao y Paseo, arrastrando infinidad de muebles, carros, bestias y, lo que es aún más triste, personas, de las que algunas fueron milagrosamente salvadas. Los registros históricos mencionan que la tormenta fue una de las más intensas jamás registradas en la región. La combinación de factores meteorológicos creó una situación de emergencia que las autoridades locales tuvieron que enfrentar con los recursos limitados de la época. La falta de previsión y de infraestructuras adecuadas para manejar tal cantidad de agua agravó los efectos de la tormenta, convirtiéndola en una catástrofe de grandes proporciones. Aunque toda la ciudad de Almería sucumbió a la llegada de la tormenta, los barrios más afectados fueron el Barrio Alto y San José,
donde muchas viviendas fueron arrasadas. En total se registraron más de 20 víctimas mortales en la ciudad de Almería, muchas de ellas con nombres y apellidos cuyo recuerdo queda para siempre inscrito en el correspondiente tomo de defunciones del registro civil, y otras, desgraciadamente, perdidas en el anonimato. En el apartado de causas se repite: asfixia por inmersión de la nube del día 11, asfixia al ser arrastrado por las aguas de la inundación y conmoción cerebral a consecuencia de las heridas causadas en el aluvión. Todas ellas llevadas al cementerio de San José. Sus nombres: Ana Galván Alcoba, 84 años, Josefa García Marqués, 17 años, María Segura Hernández, 22 años, Felipe Leoncio Segura, 14 meses, José Enrique Rodríguez, 4 meses, Francisca Horta Expósito, 5 meses, José Martínez Miralles, 30 años, María Ponce Rodríguez, 50 años, Miguel Medina Barranco, 75 años, Ana Galvano, 25 años, María Gálvez Pérez, 15 años, Ana Gálvez Alcoba, 15 años, Rosa Garrido Blanes, 50 años, Francisca Oliver Avellaneda, 65 años, Andrés Rodríguez Gómez, 55 años, vecino de Viator, María Martínez Rodríguez, 75 años, mendiga. A estos nombres hay que añadir el de otra mendiga, conocida por Curra, y otros 2 cuerpos no identificados flotando en las playas de Almería y Adra. Los relatos de la época destacan la valentía de muchos ciudadanos que, arriesgando sus propias vidas, se lanzaron al agua para rescatar a sus vecinos. Como es el caso de Diego de las Heras y Antonio Ríos, que sin pensarlo se lanzaron al torrente de la Rambla Alfareros para salvar a 2 mujeres que eran llevadas por la corriente y que eran arrastradas a un lado y otro de la Rambla. Una de ellas, María Ponce Rodríguez, falleció poco después de la llegada al hospital, víctima de las heridas sufridas en el arrastre. O el de los oficiales de albañilería José Callejón, Ramón Pérez y Rafael Muñoz, que en la calle Méndez Núñez salvaron a 3 señoras y varios niños. Las pérdidas materiales fueron incalculables, con casas, huertas y caminos completamente arrasados. Por la calle Real el agua se precipitaba en torbellino, penetrando en todos los edificios laterales, la mayor parte de los cuales quedaron por completo inundados. La fábrica de gas quedó prácticamente arrasada por los torrentes de agua, destrozando los aparatos existentes y los de reserva, dejando a la ciudad de Almería en la más absoluta oscuridad, sin más iluminación que la facilitada por algunos vecinos almerienses. En total, más de 2.000 familias pobres en la capital almeriense perdieron sus hogares, sus ropas y todo lo que tenían ahorrado para vivir o sobrevivir en la ciudad. Pero no solo la ciudad de Almería sufrió las consecuencias de esta terrible tormenta. En Albox, y así lo expresó el alcalde de la localidad al gobernador, ha descargado una tormenta formidable causando daños de consideración en los barrios rurales, arrasando las huertas y las defensas del río, además de gran parte del interior del pueblo. Según el señor Rull, periodista del diario de Vélez Rubio El Fomento, al llegar a la localidad comentó que infinidad de criaturas presenciábamos desde la loma tan aterrador espectáculo y no se oían nada más que lamentaciones y desdichas. Era horrible aquel cuadro, el corazón más empedernido tenía que afligirse con la presencia de aquella desolación. Viajeros que llegaron a la capital de Almería el día después de la tragedia manifestaron que en Tíjola, Cantoria, Arboleas, Zurgeta, Cuevas de la Almanzora y Vera sufrieron también los efectos de una terrible inundación arrastrando las aguas todo lo que encontraban a su paso. En Cuevas, el alcalde comentó que sin haber llovido en abundancia, a las 3 de la tarde salió el río Almanzora a la altura de 8 metros, no descendiendo hasta las 12 de la noche. Añade que la cosecha de maíz ha quedado completamente destruida y que no se recuerda una avenida tan grande como la del día 11. Las pérdidas son muy importantes. No hay noticias de desgracias personales. Durante la riada los esfuerzos de rescate fueron inmediatos, pero complicados debido a la magnitud del desastre. Vecinos y autoridades locales se unieron para salvar a los atrapados por las aguas. En muchos casos, los rescates se realizaron con medios rudimentarios, como cuerdas y balsas improvisadas. La solidaridad de todos los almerienses fue crucial en estos momentos
tan duros para todos. Desde las páginas del Crónica Meridional se solicitaba: impotentes para remediar por nosotros mismos los enormes estragos causados por las cenagosas aguas, los destrozos hechos en la riqueza agrícola, en las propiedades urbanas, en las vías públicas, en las familias y en las viviendas, reclamamos de la prensa de Madrid y provincias nos ayude en esta grande desventura, impetrando recursos inmediatos del gobierno, solicitando de los poderes públicos en nombre de la caridad socorros y auxilios urgentes para esta comarca, víctima hoy de los furores de la naturaleza, demandando alivio desinteresado y generoso a sus desgracias y protección eficaz y resuelta a sus esfuerzos en pro de una restitución anhelada por todos los corazones honrados. Se organizaron colectas de dinero, alimentos, ropa y muebles para ayudar a los damnificados. La Iglesia y diversas organizaciones benéficas jugaron un papel fundamental en la distribución de estos recursos. Se construyó una pequeña barriada para los sin techo, conocida hoy como el Barrio de la Caridad. La reina María Cristina, respondiendo a las indicaciones de su Consejo de Ministros, inició una suscripción a nivel nacional para los damnificados en la capital y provincia de Almería, y también para otras de las localidades: Consuegra, un municipio de la provincia de Toledo cuyas pérdidas ascendieron a más de 2.000 víctimas mortales. Gracias a la solidaridad de todo el país, se llegaron a recaudar 4.260.000 pesetas de la época. Esta no fue la única suscripción de donaciones en favor de las familias que perdieron todo en la riada. El Crónica Meridional o el Club de Regatas también abrieron diferentes cuentas para ayudar a los afectados por el temporal. La Sociedad La Montaña, a pesar de las consecuencias de la tormenta, celebraron 2 festejos destinando sus productos al socorro de las familias necesitadas. La compañía de teatro que en aquel momento actuaba en Novedades dio una función cuya recaudación fue destinada a los pobres que sufrieron pérdidas materiales. Las autoridades locales, incluyendo la Guardia Civil y los bomberos, trabajaron incansablemente para coordinar los esfuerzos de rescate. La corporación municipal, que solía reunirse los lunes, convocó una sesión extraordinaria debatiendo y acordando los siguientes acuerdos: aprobar la repartición ya verificada de los 2.000 bonos de 50 céntimos de peseta de la tienda Silo dispuesta por el señor alcalde en los primeros momentos. Organizar brigadas de obreros bajo la dirección de competentes maestros de obras y a las órdenes de los tenientes de alcalde de los respectivos distritos y de los concejales que estos designen para que se les asocien, presten a las familias necesitadas los más urgentes auxilios para desalojar las casas inundadas y las que amenacen ruina, y limpien y habiliten las calles de la población del fango, piedras y obstáculos de todo género que imposibilitan el tránsito. Formar una lista de las personas que más se hayan distinguido en estas circunstancias prestando socorros al vecindario y que se consignen sus nombres en el acta, en testimonio de la gratitud de la población por sus servicios. Que se pidan al gobierno auxilios que mitiguen la situación insostenible de las infelices familias que han quedado arruinadas. Que se forme otra lista escrupulosamente hecha de todas las personas que hayan sufrido daño en sus hogares o propiedades para socorrerlas e indemnizarlas con arreglo a los recursos de que se disponga. O que se estudie por la Comisión de Ornate con toda urgencia el proyecto de desviación de las Ramblas para que en la sesión inmediata se adopten sobre el mismo los acuerdos que se estimen procedentes. Después de la riada, se llevaron a cabo importantes obras de reconstrucción y mejora de las infraestructuras hidráulicas. Se reforzaron las defensas de las Ramblas y se construyeron nuevos cauces para evitar futuras inundaciones. Estas medidas fueron esenciales para la recuperación de la ciudad y la prevención de nuevos desastres. La reconstrucción de la ciudad fue un proceso largo y arduo. Se implementaron nuevas políticas urbanísticas para asegurar que las viviendas y otras estructuras fueran más resistentes a futuras inundaciones. Además, se construyeron nuevos sistemas de drenaje y se mejoraron los existentes para manejar mejor grandes volúmenes de agua. La comunidad trabajó unida para reconstruir no solo las infraestructuras físicas, sino también el tejido social de la ciudad. La riada del 11 de septiembre de 1891 en Almería fue un evento catastrófico que dejó una profunda huella en la historia de la provincia.
La respuesta de la comunidad y las medidas tomadas posteriormente fueron cruciales para la recuperación y la prevención de futuras tragedias. Este evento es un recordatorio de la fuerza de la naturaleza y de la capacidad de resiliencia y solidaridad de las personas ante la adversidad. La Rambla de Amatisteros le dijo a la de Belén: «Agárrate, prima hermana, que yo te acompañaré cuando las aguas estén claras». Se cogieron de la mano y arrancaron a correr. Se ha llevado el barrio alto y la calle San Miguel. Gracias le demos al cielo que la nube fue de día. Si llega a ser de noche, fenece toda Almería.